Hola y bienvenido a este ejercicio sobre las capas 3D. Aquí tengo un archivo vectorial que he sacado de Freepik. Es increíble lo bien que han creado estos personajes. Pues vamos a usar estos personajes para hacer el ejercicio. Crearemos una animación sencilla en la que la cámara irá pasando por cada uno de ellos. Unos estarán más lejos y otros estarán más cerca de la cámara. Haremos zoom en cada uno de los personajes antes de que la cámara regrese a su posición original. Verás lo divertido que va a ser. Dentro de la composición Characters, selecciona todas las capas. Por cierto, no te preocupes, voy a compartir contigo este archivo. Bueno, después de haber seleccionado las capas, pulsa Control C. Luego ve a esta otra composición y pulsa Control V. Pulsa la tecla S para abrir el atributo de escala de todas esas capas y aumenta el valor. Recuerda marcar la casilla de rasterizar continuamente para que los personajes se vean nítidos. Colócalos en el centro de la pantalla y redúceles un poco la escala. Creo que un valor del 450% será suficiente. Céntralos bien y no te preocupes por el hecho de que se superpongan unos a otros, ya que los vamos a ir distribuyendo bien. Asegurémonos de que todos están alineados bien por la parte inferior, así que vayamos al panel Alinear. Si no ves ese panel, ve a Ventana, Alinear. Después, haz clic en la opción llamada Alineación inferior vertical. Con esto, todos los personajes quedarán alineados por la parte inferior. Oculta todas las capas menos la de este personaje. A continuación, crea una capa de formas. Convierte esa capa en una capa 3D. Deja que cambie la vista a la de la cámara activa. Bien, ahora crea un rectángulo muy grande. Que sea muy grande, más que la propia composición, ya que esto será el suelo sobre el que colocaremos a todos los personajes. Elige ahora la vista personalizada y asegúrate de convertir la capa del personaje en una capa 3D. Tenemos aquí el personaje, y ahora debemos hacer que el rectángulo que acabamos de crear parezca el suelo. Abre sus propiedades de transformar. Creo que debemos modificar la rotación del eje X. Elige un ángulo de menos 90 grados. Luego cambia la posición del rectángulo en el eje Z hasta que parezca el suelo. Ten cuidado de no cortar los pies del personaje. Agranda un poco más el rectángulo. Volvamos a la cámara activa. Sí, perfecto. Cambia el nombre de la capa de formas a suelo. Creo que no hará falta cambiar los nombres de las capas de los personajes. Sabemos que se corresponden con ellos. Ve ahora a capa, nuevo, sólido. Cambia el color a azul claro. Pulsa aceptar.
Luego coloca la capa debajo de todas las demás. Podemos cambiar el color del suelo. Ahora mismo es gris. Veamos cuál nos podría servir. Este gris más oscuro valdrá. Cambia el nombre de la capa de sólido a fondo. Yo suelo renombrar las capas a menudo porque me ayuda a tener una mejor organización, sobre todo cuando tengo un buen número de capas. Creemos ahora una cámara yendo a capa, nuevo, cámara. Deja los ajustes como vienen y pulsa aceptar. Coloca la capa de la cámara encima de las demás. Vuelve a activar la visualización de todos los personajes. Elige dos vistas horizontal. A la derecha deja la cámara activa y a la izquierda elige la vista personalizada 1. Solo verás un personaje porque solo la capa de uno de ellos es una capa 3D. Si las capas no son capas 3D, los personajes no aparecerán en la vista personalizada. Por lo tanto, marca las casillas de capa 3D en todas ellas. Cambiemos la posición de estos personajes. Este podría estar más cerca de la pantalla, así que arrástralo en el eje Z. Digamos que será como el personaje principal. Arrastra ahora este otro personaje, el de la capa 5. Luego, este otro. Ahora al rubio con gafas. Por último, al personaje con el sombrero. Este estará bastante alejado. Tú ve distribuyendo a los personajes en el eje Z. También necesitamos moverlos en otro eje, el X, que es el del color rojo. Obviamente necesitamos moverlos porque, si no, no se verán todos en la cámara activa. A este lo colocaré en el lado derecho. Este otro estará a la izquierda. Este otro un poco a la derecha. El último un poco a la izquierda. Si quieres, puedes alejar un poco más el personaje de la pantalla. Yo los estoy distribuyendo de una manera que me convenza. No sé, como si fueran una banda.
Este debería estar un poco más lejos de la pantalla para que se le vea del todo. Echemos un vistazo en la cámara activa. Perfecto. Tenemos a este al frente, luego este con la camisa de cuadros, luego al de las gafas y por último al del sombrero. Parece que todos tienen un tamaño diferente, pero no, tan solo están en posiciones distintas en un espacio tridimensional. Es hora de jugar con la cámara, ya que todo lo demás lo tenemos listo: el suelo, el fondo y los 5 personajes. Así pues, pongámonos con la cámara. Crea un objeto nulo. O, mejor todavía, haz clic derecho sobre la capa de la cámara y crea un giro nulo. De esta manera, tendremos un objeto nulo con su capa ya convertida en capa 3D. Recuerda que si movemos este objeto nulo, la cámara también se irá moviendo. Antes de nada, ve a la capa de la cámara. Abre la pestaña de opciones de cámara y asegúrate de que el atributo profundidad de campo está activado. En cuanto a la distancia de enfoque, debería tener un valor menor para que la cámara esté enfocando al primer personaje. Cambiemos la abertura. Prueba a introducir un valor de 300 píxeles. Como podrás comprobar, solo el primer personaje se ve enfocado. No te preocupes, haremos que la cámara vaya enfocando a los demás. Por ahora, asegúrate de que este rectángulo de aquí está sobre el primer personaje y comprueba también que la abertura tiene un valor de 300 píxeles. Vayamos a la capa del giro nulo. Tan solo tenemos que jugar con la posición del giro nulo. No necesitamos dos vistas, tan solo una. Crea un fotograma clave de posición con los valores que tiene actualmente. Recuerda que la cámara está emparentada al giro nulo, así que todo lo que hagamos con el giro nulo se aplicará a la cámara. Si movemos el giro nulo hasta otro punto de la composición, la cámara se moverá en consecuencia. Desplázate al segundo 1 antes de modificar los valores de posición. Bien, mueve el giro nulo en el eje X hasta que el segundo personaje se vea centrado. Después modifica el valor del eje Z para acercarnos a ese personaje. A medida que nos vamos acercando, verás que el personaje empieza a estar enfocado. Y por el contrario, este del fondo se ve desenfocado. Volvamos a la vista personalizada y seleccionemos la cámara. Observa cómo ha cambiado la posición de la cámara. Realmente no hemos movido la cámara, sino el giro nulo. Es mucho más fácil ir manipulando el giro nulo que la propia cámara, ya que, de lo contrario, habría que ir animando el zoom, la abertura y muchas otras cosas. Con el giro nulo no hay dificultad. Volvamos a la cámara activa. Hemos pasado de un personaje a otro, y la transición no está nada mal. Todo parece que está en 3D y se nota la profundidad de campo. Mira, fíjate,
este personaje está desenfocado y el personaje principal está enfocado. Luego la cámara se va moviendo y el personaje principal queda desenfocado, mientras que el otro se va quedando enfocado. Ni más ni menos que obra de la profundidad de campo. Avanza hasta el segundo 2 y crea otro fotograma clave con los mismos valores para que la cámara se quede detenida durante un segundo. Avanza hasta el segundo 3 y mueve la posición en el eje X hasta llegar al tercer personaje. Mueve también la posición en el eje Z. Nos quedará esta animación. Repasemos. La cámara va del primer personaje al segundo. Después se mantiene quieta durante un segundo y luego va al tercer personaje, el del bigote. Hagamos que se mantenga un segundo ahí, avanzando hasta el segundo 4 y creando un fotograma clave ahí con los mismos valores. A continuación, avanza hasta el segundo 5 y vuelve a mover el giro nulo en el eje X y en el eje Z hasta llegar al cuarto personaje. Una vez más, avanza un segundo y crea otro fotograma clave con los mismos valores. Después avanza hasta el segundo 7 y mueve el giro nulo en el eje X y en el eje Z hasta llegar al último personaje. También debemos moverlo en el eje Y para que la cámara apunte bien a él y se le vea toda la cara. Nos quedará algo como esto. Hagamos que la cámara se quede quieta ahí durante un segundo. Por último, en el segundo 9, copia el primer fotograma clave de todos los que hemos creado en el giro nulo y pégalo ahí. Con esto, la cámara se moverá del último personaje al primero. Echemos un vistazo al resultado. Primero, comprobemos el recorrido de la cámara en la vista personalizada. La cámara apunta al primer personaje y luego pasa al segundo. Se queda quieta un momento y luego va al tercero. Se queda quieta un momento y luego va al cuarto. Por último, va al quinto personaje y después regresa al primero. Veamos qué tal ha quedado en la cámara activa. Estupendo, ¿verdad? No obstante, creo que los movimientos de la cámara son algo bruscos. Fíjate bien. Para suavizar sus movimientos, selecciona todos los fotogramas clave, haz clic derecho y ve a Asistente de fotogramas clave, desaceleración, aceleración suave. A ver qué tal queda ahora. Mucho más suave.
Recuerda que la desaceleración-aceleración suave suaviza estas transiciones modificando la cantidad de fotogramas al principio o al final del movimiento. Y eso es todo. Acabas de crear una animación en 3D. Has jugado con el espacio tridimensional, con la cámara y con el giro nulo. Enhorabuena, has conseguido una animación en 3D en After Effects. Puedes pasar a la siguiente lección.